Estuve hablando varios domingos acerca de la orfandad y voy a dejarles descansar. Hay mucho todavía que decir, que sanear, pero voy a dejarles descansar y quiero mostrarles algo. Estaba yo terminando de leer la Biblia, terminé el libro de Apocalipsis hace como un mes y el Señor me dio una luz en un pasaje que en verdad me sacudió mucho, sacudió mi corazón. Me dio una revelación y la he guardado y solamente quiero ver una pequeña parte hoy. El río de Dios, de esto voy a hablar, del río de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38. Vamos a tenerlo aquí en las pantallas. Juan 7, 38. ¿Me oyen bien allá atrás? ¿Sí? Ok. Es un versículo muy conocido, debe ser un versículo muy conocido por nosotros. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Puede leer conmigo otra vez juntos, porfa? 2, 3. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me llama la atención cómo dice Jesús ahí. Está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Como dice la Escritura, eso fue lo que dijo Jesús. Como dice la Escritura. Diga esa frase conmigo porque quiero llevarlos a algo. Diga, como dice la Escritura. ¿A qué Escritura se refería Jesús? ¿Dónde estaba escrito eso? ¿Dónde? Ya sé que en la ley, ya sé que en el Antiguo Testamento, pero ¿de dónde lo sacó Jesús? Ezequiel 47. No lo vamos a leer ahorita. O sea, sí lo vamos a leer, pero no ahorita. Ezequiel 47 habla de ríos de agua viva. Ahora, cada vez, quiero leer el que sigue, el 39. Esto dijo ¿de quién? ¿De quién? ¿Qué espíritu? A ver, vamos hilando, vamos entendiendo el mensaje. Él habló de un río, pero este río lo explica. ¿Qué es ese río? Esto dijo del Espíritu Santo o del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando Jesús habla de un río, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas formas de presentarse. A veces viene como una paloma, parece paloma, pero no es una paloma. A veces viene como un fuego, parece fuego, pero no es fuego. A veces viene como un viento, pero no es un viento. Y en esta ocasión Jesús lo presenta como un río. Dice el versículo atrás: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Grite conmigo: ríos. ¿Qué iba a fluir de nosotros? Ríos. ¿Cuántos creen en Jesús como su Señor y Salvador? Entonces de tu interior tienen que fluir ríos de agua viva. Y estos ríos son el Espíritu Santo. Parece un río, pero no es un río. Sin embargo, lo está presentando así. ¿Qué cosas suceden donde hay un río? ¿Qué cosas suceden? Usted sabe que las ciudades no se asientan en un desierto.
Cada vez que iban a comenzar una ciudad, bueno, empezó con un caserío, una ranchería, un pueblo, luego se hizo un municipio, luego se hizo una ciudad. Pero cada vez que empezaron a establecer un caserío, buscaban donde había agua, donde fluía un río. Y ahí se asentaban las ciudades. Hasta el día de hoy es así. De hecho, la ciudad, ¿dónde fue asentada? En donde existía un lago. ¿Por qué hay tanta inundación? Porque el agua busca su cauce por naturaleza. Ahí está. Ahí es su lugar. Entonces las ciudades se asientan donde hay un río. ¿Por qué? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas produce un río? Yo quiero poner una ilustración natural y que veamos que aplica en lo espiritual. ¿Qué cosas produce un río? El Salmo 1, del 1 al 3, nos da una idea. Salmo 1, del 1 al 3. ¿Sí? Ahí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora el 3 es importante. Esa persona que medita en la ley de Dios, dice, será plantado como árbol junto a ¿qué? Corrientes de agua. ¿Junto a qué, muchachos? ¿Qué puede producir una corriente? Un río que da su fruto a su tiempo. Vean eso, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. ¿Qué hay en un río? En un río hay árboles que están dando fruto continuamente. Yo no he visto, cuando me ha tocado ver eso, estar junto a un río, no he visto árboles secos. Yo no los he visto. Las raíces de los árboles están por debajo de la tierra, jalando la humedad del agua del río. Están chupando agua, y ese árbol siempre está frondoso, y ese árbol siempre da fruto. Un río sustenta la ciudad. Un río es de mucha bendición para la gente que está cerca de ese río. Es lo mismo en el río de Dios. Cuando la iglesia vamos a beber de este río, cuando la iglesia vamos al Espíritu Santo, lo que va a pasar en nosotros es que siempre vamos a ser fructíferos. Vea lo que dice el versículo 3. Primero dice, los primeros dos versículos dicen que no debemos estar en camino de pecadores ni en consejo de malos. Dicho sea de paso, como un paréntesis, ¿verdad? El versículo 2 lo usaban antes los pastores para decirnos que no fuéramos al cine. Y ya después entendí, está fuera de contexto su explicación. Bueno, entonces dice que los que no participan en el camino de pecadores, ellos son plantados como árboles y están plantados junto a ríos de aguas. Y la primera cosa es, su hoja no cae, su hoja no cae, y da fruto, a su tiempo da fruto, se hace fructífero. Un árbol que está arraigado junto a estas aguas es un árbol que muy difícilmente se muere, ¿eh? Y usted sabe que los árboles viven cientos y cientos de años. Cuando tú y yo bebemos de las aguas del Espíritu, no moriremos. Cuando tú y yo bebemos de las aguas del Espíritu, no nos secaremos. ¿Cómo saber que una persona se está secando espiritualmente? La primer señal de que una persona se está secando espiritualmente es cuando empieza a perder su gozo, empieza a perder su deleite en la palabra, empieza a perder su deleite en la oración, empieza a perder su deleite en el congregarse.
Hay gente que pierde el deleite, se está secando. Se está secando. Y necesitamos volver a las aguas de vida. Dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Grite conmigo eso. Todo lo que hace prosperará. Esa es otra señal, mi hermano. Esta es otra señal. Estamos bebiendo del agua de vida, estamos siendo llevados a prosperidad. Si estamos estancados en cualquier área de nuestra vida, no estamos prosperando. Señal de que no estamos bebiendo del agua de vida. Ahí está muy claro. Todo lo que hace prosperará. Prosperará. No hay abundancia en tu vida. En todos los sentidos no estamos bebiendo. Estamos viniendo a la congregación y es como si estuviéramos bebiendo con un gotero. Como que alguien vino con un gotero, sacó unas gotitas de ese río de agua de vida, abrimos nuestra boca y fluye esas gotitas. Y nos conformamos con eso. Qué bonito cantamos, qué bonito sentimos a Dios, qué bonita la palabra, o lo que haya pasado. Qué tiempo tan bonito de la oración. Pero hasta ahí quedamos. Nos vamos a nuestra casa y otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Nos estamos secando. Nos estamos secando. Y si vienes a la iglesia y cantamos, pero no fluye un gozo, realmente un gozo que efervece en el corazón, nos estamos secando. ¿Qué cosas pasan en el río de Dios? Vamos a ver 4. Salmo 46, 4. Salmo 46, 4. ¿Tienen frío? ¿Sí? ¿Quieren que emparejemos un poquito las? ¿Sí o no? Muchos sí, otros no. ¿Emparejamos una nada más? Por fin, pónganse de acuerdo. Tienen frío, pero no quieren nada. Arréglenselas como puedan. Ahí está, Salmo 46, 4. Del río, sus corrientes alegran, ¿qué dice ahí? La ciudad de Dios. ¿Cuál es una señal entonces de que no me estoy secando? De que estoy bebiendo del río. Alegría, alegría. Vienes a la iglesia con alegría, oras con alegría, lees tu Biblia con alegría, das con alegría. Lo que haces para Dios lo haces con alegría. Cuando la alegría se está perdiendo y los muchachos están batallando, levante sus manos y parece que nos amarraron un hilo aquí en la mano y con tanto esfuerzo no hay alegría. Te está secando, me estoy secando, o nos estamos secando. Vamos a dar nuestra ofrenda de nuestros diezmos. No hay alegría. No hay alegría. Y la señal de que nos estamos secando es la pérdida de alegría. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas de Dios. Hay mucho que decir en eso. Salto. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer del 1 al 10 y vamos a encontrar del versículo 8 al 10 algunas cosas ahí. Pero vamos a leer todo para agarrar un poquito la onda. Ezequiel 47 del 1 al 10. Ezequiel 47 del 1 al 10. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, está hablando del templo de Dios, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Estas aguas es como si alguien hubiera dejado abierta la llave del agua y el agua empieza a inundar una casa y empieza a salir por debajo de la puerta. Yo siempre tengo esa imagen en mi mente. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. La casa de Dios está hablando del templo de Dios. Ahora,
Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. En pocas palabras, lo hizo rodear el templo. Y aún en medio de eso, él encontró de dónde fluían las aguas. Siguiente. Y salió el varón, este varón no es un hombre, es un ángel. Y salió el varón hacia el oriente, llevando una cinta de medir, un cordel en su mano, y midió 1000 codos, 450 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Grite conmigo, aguas a los tobillos. Esto tiene mucho significado, Aguas a los tobillos significa cuando tú te rindes a Jesús por primera vez. Tu caminar antiguo, tobillos, tu caminar antiguo lo dejas y ahora empiezas a caminar en él. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga, aguas a las rodillas. Habla de oración. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Habla de obediencia. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú eras niño, tú hacías e ibas a donde querías, mas ahora viene otro y te va a ceñir tus lomos y te va a llevar a donde tú no quieres. Entonces los lomos habla de obediencia. Si se dan cuenta, mi primer caminar en Jesús es aguas a los tobillos. Empiezo una relación con Dios, vida de oración, y habla aguas a las rodillas. Empiezo una vida de obediencia a Dios, a su palabra, y las aguas suben a los lomos. Y hay un cuarto nivel, midió otros 1000 y era ya un río. ¿Era un qué? Un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. La única forma de atravesar este río es nadando. Este nivel es cuando estamos sumergidos totalmente en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando estamos en este nivel, tú pierdes tu imagen, tú pierdes tu yo deja de verse. Ya no te vemos a ti, ahora vemos a Dios fluir en tu vida. Muy poca gente ha estado en ese nivel. Ahora quiero que vean. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Sí? Y volviendo yo, vi que en la ribera del río, vean lo que pasa en el río, había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad las aguas. Número 1, ¿qué pasa en ese río? Alegría. Número 2, ¿qué pasa en ese río? Sanidad. Grite conmigo, sanidad. Hay muchas cosas que necesitan ser sanadas en la vida de una persona. Cuando habla de sanidad, no solo se expresa de la sanidad física. Puede ser sanidad interior, puede ser sanidad en una relación, puede ser sanidad en tus finanzas, puede ser sanidad en la visión de vida que Dios te ha dado, el propósito de vida. Puede ser que Dios ya te marcó un propósito y por algún motivo, pecado, distracción, lo que haya sido, perdiste el rumbo y Dios dice: voy a sanar tu propósito. Necesitamos sanidad en muchas áreas de nuestra vida. No solo está hablando de la física. Entonces, el que está en el río recibe sanidad. Número 2. Número 1, recibe alegría. Número 2, recibe sanidad. Versículo 9. Y toda alma viviente, ya no está hablando de pescados, está hablando de personas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá.
Número 3, recibe vida. Un cristiano lleno de vida es un cristiano gozoso, es un cristiano alegre. Alguien que ha perdido el gozo es alguien amargado. Uy, se tenía que decir. Alguien que ha perdido el gozo está amargado. Alguien que está con cara larga, diría otra persona, cara de caballo, está amargado. ¿Por qué no volteas con alguien y con mucho amor dile, quita tu cara de pasa arrugada? Bueno, algunos no se la pueden ya quitar porque son arrugas naturales. ¿Va? Vida, número 3. El que se mete al río del Espíritu, el que se mete al río de Dios, recibe vida. Y dicho sea de paso, esta es la escritura de la que habló Jesús en Juan 7:37. Como dice la escritura, Jesús está hablando de este pasaje. De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Grite conmigo, vivirá. ¿Qué va a pasar con el que está en el río de Dios? Vivirá, vivirá. Ahora, aquí mismo hay otra cosa que está muy padre, de aquí al 10. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá, vuelve a enfatizar, vivirá todo lo que entrare a este río. Versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Número 4. Número 1, el que está en el río tiene alegría. Número 2, tiene sanidad. Número 3, tiene vida. Y ahora habla del crecimiento o multiplicación de la iglesia. ¿Por qué no hemos crecido como Dios quiere? No porque Dios no quiera. ¿Por qué no hemos crecido pese a nuestros esfuerzos? Porque no están fluyendo las aguas. Esto es muy claro. Ahí dice que cuando las aguas están fluyendo, dice, hay un tendedero de redes. ¿Por qué hay tantos peces? Hay tantos peces. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino de almas, de hombres? Pues es lo mismo aquí, mi hermano. ¿Por qué la iglesia no estamos avanzando? Es que la pandemia, no tiene nada que ver la pandemia. Es que los problemas de la iglesia, tampoco tiene nada que ver los problemas de la iglesia. Toda iglesia, no importa el tamaño que tenga la iglesia, toda iglesia tiene problemas, toda iglesia tiene necesidades, toda iglesia tiene carencias, toda iglesia tiene situaciones. ¿Por qué no estamos avanzando? Porque no estamos bebiendo del río de vida, no estamos bebiendo del río del Espíritu Santo. Ahora, quiero darles una cosa, nada más. Dios me llevó, estaba yo leyendo Apocalipsis y me acordé mucho que un día alguien me preguntó, oye, en el Antiguo Testamento vemos al Padre, en los Evangelios vemos a Jesús, en Hechos vemos al Espíritu Santo, y luego en el final de todos los tiempos vemos al Padre y vemos a Jesús, pero ya no se ve el Espíritu Santo. Y leí Apocalipsis 22, vamos para allá por favor, del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 3. ¿Seguimos aquí, chiquillos? ¿Hay gozo? Casi no los oí gritar hoy. ¿Hay gozo? ¿Sí o no? Vamos a leer. Yo quiero que ponga atención. Queda claro lo que Jesús enseñó, ¿no? ¿A qué se refería Jesús cuando habló del río? Al Espíritu Santo. ¿A qué se refería?
A ver, todos juntos, quiero que quede eso en su mente, en su corazón. ¿A qué se refería Jesús cuando habló del río? No pierda de vista eso, porque aquí vamos a verlo. Aquí vamos a verlo. Después me mostró, Apocalipsis 22 es lo último de la eternidad. Apocalipsis, todo el libro habla desde nuestros tiempos hasta cuando se acaben todos los tiempos. Del capítulo 1 al capítulo 3 habla de la iglesia actual, de nosotros. Del capítulo 4 habla del arrebatamiento. El capítulo 5 al capítulo 9 habla de las copas de la ira. Del capítulo 10 al capítulo 16 habla de las trompetas. Y del capítulo 16 al capítulo 19 habla de la destrucción del anticristo. Ahora, del capítulo 20 al capítulo 22 habla de la eternidad con Dios. Habla del milenio. Ahora el capítulo 22 habla de la eternidad. Habla de la eternidad. Y yo quiero que ponga esto en su mente. Después me mostró un río, ¿un qué? Limpio de agua de qué? De agua de vida. Ojo en eso. Ojo en eso. Y el Señor me dio una palabra ahí para mí. Y yo se las voy a regalar también a ustedes. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿En qué capítulo estamos? ¿De qué tiempo está hablando? La eternidad. Después del milenio, la eternidad. Después, allá en la eternidad, el anticristo ya fue destruido, el falso profeta, Satanás ya fue lanzado al lago de fuego, se acabó el pecado, se acabó la maldad, entramos a la eternidad. Y en la eternidad, ponga esto en su corazón, en la eternidad el río sigue existiendo. Ojo en eso. En la eternidad el río sigue existiendo. Y Jesús fue muy claro cuando Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39, Juan 7:39 dice: y esto dijo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el río es el Espíritu Santo. Y yo me acordé que alguien me había hecho esa pregunta. Yo sé quién me la hizo. Alguien me dijo: oye, ¿por qué no se ve tanto el Espíritu Santo en el Apocalipsis? Y aquí yo veo que el Espíritu Santo está en la eternidad. Ahora vamos a algo un poquito más importante. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como ¿qué? Como el cristal, que sale ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Aquí hay algo interesante. ¿Qué representa un trono? Gobierno. ¿Dónde se manifiesta el río de Dios? Donde Dios gobierna. Si Dios gobierna tu vida, ahí fluye el río. Si Dios no está gobernando tu vida, hay sequedad. Del trono fluye este río. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ok, está el trono, está fluyendo el río. ¿Y qué produce este río en la eternidad? Siguiente artículo. En medio de la calle de la ciudad, está hablando de la nueva Jerusalén que ya descendió al nuevo cielo, a la nueva tierra, y hay una avenida principal ahí, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, ¿estaba qué? No dice los árboles, el árbol de la vida. Usted y yo sabemos que el árbol de la vida es Jesús. Él es el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida. Ahora vea esto, me llama mucho la atención. Dice que produce, ¿cuántos frutos? ¿Usted ha visto algo así?
un árbol que un mes de manzanas, al mes siguiente da ciruelas, al mes siguiente da mango, al mes siguiente da otra fruta, durante cada mes. Dice que cada mes, ahí está, vamos a leerlo. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Qué interesante. A mí me deja ver algo importante para nosotros, para este tiempo. A mí me deja ver algo. Terminemos el 3. Y no habrá más maldición. Grite fuerte conmigo, no habrá más maldición. Pero grítelo como si no tuviera cubrebocas. No habrá más maldición. ¿Qué le parece eso? Cuando tú y yo estamos bebiendo del río de Dios, del río de agua viva, la maldición no puede tocar tu vida. La maldición de la ley del pecado es pobreza, enfermedad y muerte. Cuando Adán pecó, estas 3 cosas vinieron sobre la humanidad: pobreza, enfermedad y muerte. 3 cosas que Dios nunca quiso para nosotros, para la humanidad. Pero el pecado nos hizo experimentar la pobreza, el pecado nos hizo experimentar la enfermedad y el pecado nos hace experimentar la muerte. Bueno, cuando tú y yo bebemos de este río, la pobreza no debe tocarnos. Cuando tú y yo bebemos de este río, la enfermedad no debe tocarnos. Y estoy hablando de una enfermedad como maldición. No estoy hablando de una enfermedad natural, porque hay una enfermedad natural, ¿no? Te vas desgastando, ya no tienes los mismos años que hace 70 años atrás, ya estás más acabado. No voltee a ver a nadie, por favor. Eso guárdatelo en tu corazón. No estoy hablando de una enfermedad natural, estoy hablando de una enfermedad por maldición. Cuando bebemos del río, la enfermedad por maldición no debe tocarnos. Y cuando bebemos del río, la muerte no debe tocarnos. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la muerte física es lo de menos, es lo más chiquito. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Usted sigue leyendo el capítulo 22 en su casa, léalo, escúcheme, y empieza a dar especificaciones de esta gran ciudad. Habla del tamaño de sus muros, que son tan altos como varios estadios, así de largo, varios estadios, no recuerdo ahorita cuántos estadios, pues así de largo, también es de alto, también es de ancho. Así es la ciudad. Y habla que tiene 4 puertas esta ciudad, y arriba de cada puerta hay una perla así como de este pelo, mire, como no sé, medio metro, una perla de medio metro de diámetro. ¿Sabe dónde salen las perlas? ¿Y sabe cómo se produce o no? Resulta que de repente la ostra abre su caparazón y se le mete un granito de arena y le está lastimando, y la perla empieza a soltar una segregación para limar ese granito de arena hasta que termina hecho una perla. Pero son perlas, ¿cuánto le gusta? ¿Medio centímetro? Ahora imagínense la perla que fabricó la ostra que fabricó esas perlas de medio metro de diámetro. Una hernia habrá de salirles a esas. Es una cosa tremenda, tremenda. Y ustedes siguen leyendo Apocalipsis 22 y menciona que las calles son de oro, y menciona el mover de ángeles, y menciona que ya no vamos a necesitar luz del sol porque ya no habrá sol, y menciona que tampoco necesitaremos la luz del día porque no habrá día ni habrá noche. Ahora quiero que entienda esto, porque fue lo que Dios me dio a mí. Dios me hizo una pregunta cuando yo leía el versículo 1.
Vamos al 1 otra vez, por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Dónde está este río? Ahí dice que sale del trono de Dios, pero mi pregunta es, ¿dónde está? ¿En qué tiempo estamos hablando? La eternidad. Y la pregunta que Dios me hizo fue esta: ¿qué sustenta la eternidad? Este versículo da la respuesta. ¿Qué sustenta la eternidad? El río. ¿Qué sustenta la eternidad? El árbol, no dice que son muchos árboles, es un solo árbol que da 12 frutos. Y cada hoja de este árbol, cada hoja es para sanidad de las naciones. Estas hojas hacen que las naciones que vayamos a estar ahí nos mantengamos sanos por la eternidad. Por la eternidad. ¿Se acuerda de Adán? Dios puso un árbol ahí y Dios dijo que ese árbol era el árbol de la vida. Y si Adán hubiera ido y hubiera tomado un fruto o hubiera comido de ese árbol, Adán estaría vivo hoy, en este tiempo. Creo que Adán no comió. Yo creo que Adán no comió. Pero sí llegó a llenarse tanto de Dios Adán, que eso hizo que Adán viviera más de 900 años. El Espíritu Santo ha sustentado y sustentará la eternidad. Con esto voy a ir acabando y quiero decirles algo. ¿A dónde voy? Que si Jesús dependió del Espíritu Santo en todo lo que Jesús hacía, porque Jesús sabía que lo que sustentaba la vida de Jesús era el Espíritu Santo. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero ellos no sé cómo, no lo veo todavía en la Biblia, pero no sé cómo llegaron a ese acuerdo en que Dios depositó en el Espíritu Santo todo. Los testigos de Jehová es ahí donde han cometido la falla diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No es una fuerza activa del poder de Dios. El Espíritu Santo, yo diría, administra el poder de Dios. Porque la Biblia dice que por el Espíritu fueron creados los cielos y la tierra. Por el Espíritu Jesús nació en la tierra. Por el Espíritu Jesús vivió aquí en la tierra. Cada milagro, cada señal que Jesús hacía, lo hacía por el Espíritu de Dios. Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. La gente lo acusó y dijo: por el dedo de Belcebú echas fuera a los demonios. Y Jesús dijo: no, yo no echo fuera a los demonios por el dedo de Satanás, yo los echo por el Espíritu de Dios. Entonces Jesús dependía del Espíritu de Dios. La muerte de Jesús tuvo que ser manifestada por el Espíritu de Dios. Jesús no podía morir de ninguna forma. Así le hubieran tirado un balazo, una metralleta, una bomba atómica, lo que fuera, Jesús no podía morir, porque la paga del pecado es la muerte y Jesús nunca había pecado. Por eso Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, yo voy a poner mi vida. Nadie tiene poder para quitármela, ni las armas de los soldados, ni los soldados, ni un imperio, ni los judíos. Nadie me puede quitar la vida, yo la pongo. O sea, en pocas palabras, Jesús está diciendo: voy a hacer un milagro para que yo pueda morir. Y no se queda ahí. El nacimiento de Jesús fue un milagro. La muerte de Jesús fue un milagro. Pero también la resurrección de Jesús fue un milagro. ¿Y quién cree que operó estos milagros? El Espíritu Santo. Nació por el Espíritu, murió por el Espíritu Santo y resucitó por el Espíritu Santo. Jesús sabía, mis hermanos, Jesús sabía
Él lo sabía, que él tenía que depender del Espíritu Santo. Jesús tenía que depender del Espíritu Santo, beber del río de vida. Jesús bebía continuamente del río de vida. ¿Cómo es que bebía? Déjeme terminar con esta cita. Salmo 42 del 1 al 7 y acabo. Salmo 42 del 1 al 7. Como el siervo brama por las ¿qué? Gríteme fuerte, ¿por qué clama el siervo? Las corrientes de las aguas. Es como una analogía, como una ilustración. Un ciervo, un venadito que gime por llegar al río. Está jadeante por llegar al río. Y David dice, así como ese venadito, ese ciervo busca las aguas, él dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es ser un sediento de Dios, alguien que busca a Dios. Un sediento de Dios no es el que viene a congregarse de vez en cuando tiene ganas de venir a la iglesia, y cuando no, pues no lo hace. Ese no es un sediento. Ese no es un sediento. Un sediento de Dios no es un cadocho que nada más viene los domingos. Ese no es un sediento. Un sediento de Dios no es el que participa ahí de vez en cuando. Ese no es un sediento. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Clamor, 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 clamor. ¿Cómo bebemos del río de vida? Empieza a clamar. Empieza a intensificar tu búsqueda en Dios. Cierra la puerta, dijo Jesús. Cierra la puerta. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Siguiente versículo. Mi alma tiene sed de ¿quién? No de sus milagros, no de su provisión, no de su poder. Tengo sed de encontrarme con Él. Es lo que David decía. Tengo sed de conocerlo a Él. Tengo sed de amarlo a Él. Tengo sed de beber de Él. Quiero una relación con Él. Hoy día la gente busca los milagros. La gente busca sanidad. La gente busca provisión, la gente busca liberación. Eso es lo que la gente busca hoy. Muy pocos están dedicando el tiempo a buscar a Dios, simplemente a adorarlo. Muy pocos lo adoran, muy pocos lo sirven. Muchas veces venimos porque necesitamos que nos sane, que nos haga un milagro económico, que nos dé trabajo, que solucione las broncas en nuestros matrimonios. Por eso venimos. Y eso no es ser un sediento de Dios. Y digo, tiene su parte. No es malo. No es malo buscar a Dios por mi necesidad. El asunto es que no lo busco a Él por quien es Él. Termino. Moisés le dijo a Dios esto. Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33, le dice, muéstrame tus caminos, porque quiero andar en ellos. Muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro. Dios le dijo, nadie ha visto mi gloria y sigue vivo. ¿Sabes qué, Moisés? Yo voy a pasar por ahí, voy a poner una roca, te escondes atrás de la roca, y aún así pongo mi mano, y cuando yo pase, mi mano va a cubrir tus ojos, y cuando yo haya pasado, quito mi mano, y lo único que te voy a dejar ver es mi espalda. Qué tremendo. Moisés vio la espalda de Dios. Pero Moisés había clamado, muéstrame tus caminos. Ahora ponga atención en esto. Mientras Moisés clamaba, muéstrame tu camino, Israel clamaba, Dios, danos pan. Y Moisés clamaba, quiero ver tu gloria. Israel decía, queremos agua. Moisés clamaba, quiero conocerte.
Israel oraba así: Señor, manda libertad, protégenos, guárdanos, cuídanos, guíanos. Y Moisés, su clamor era: quiero conocerte, quiero amarte, quiero que me muestres tu gloria, muéstrame tu voluntad, muéstrame tus caminos. Y en el Salmo 103, versículo 20, dice esto, con esto acabo, dice: a Moisés le reveló sus caminos, y a los hijos de Israel les dio sus obras. ¿Quieren pan? Coman pan. Y este está diciendo: quiero conocerte, y Dios le deja ver su espalda. Estos dicen: quiero carne, come carne. Ahí están las codornices. Y este está diciendo: muéstrame tu gloria. No sé si logran ver la diferencia. Hay gente que solo quiere que Dios abra su mano y los bendiga. Bendíceme, 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 bendíceme. Y por eso oramos, y por eso ayunamos. Solo ayunamos cuando necesitamos algo de Dios. ¿Cuándo ayunas simplemente para leer la Biblia? ¿Cuándo ayunas simplemente para adorar? Siempre que la gente ayuna en la iglesia es porque quieren que Dios haga milagros a su favor. Ahora sí, voy a ayunar hasta que Dios haga el milagro en mi vida, hasta que Dios me sane, hasta que Dios me restaure. Y el corazón de Dios está clamando: quiero que me conozcas, quiero que me conozcas a mí. Hace unos días yo presenté, cuando yo leí esto, yo presenté a Dios una petición muy personal. Y Él me respondió eso: si me haces un lugar y me empiezas a buscar, yo voy a meter mi mano en eso que estás pidiendo. Voy a meter mi mano en eso. No me dijo de qué manera ni cómo lo va a hacer, pero sí me dijo el Señor: si tú me haces un lugar, si tú me empiezas a buscar, yo voy a meter mi mano. El río sustenta la eternidad. Y si el río tiene capacidad de sustentar la eternidad, ¿por qué privarnos y esperar a que nos muramos para llegar allá y beber de ese río? ¿Por qué no beber hoy? Mientras estamos vivos, ¿por qué no beber? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no clamar? ¿Por qué tengo que esperar hasta que pase lo malo para ayunar, para orar? Creo que es un tiempo nada más de conocerlo a Él y dejar que en mi necesidad Él haga lo que Él tenga que hacer. Simplemente voy a buscarlo, voy a amarlo, nada más. Él va a tomar control de toda tu situación si tú bebes del río. ¿Te acuerdas? Del río no hay árboles secos. Del río se sanan las raciones. Del río hay prosperidad en todos los sentidos. Pero bebe. Y David dijo esto: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él mismo hace una pregunta, y yo quiero aclarar la pregunta. Él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque en aquellos años solo podían entrar una vez al año al lugar santísimo. Y él decía: yo no puedo esperar un año sin entrar a la presencia de Dios. Siguiente versículo. Pónganse en sus pies, ya acabé. Dice David: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Por qué lloraba tanto? ¿Por qué lloraba tanto David? Él era guerrero.
Él sabía agarrar una espada, una lanza, jabalina. Él sabía pelear después de que aprendió. Pero ¿por qué llora tanto? Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Siguiente. Me acuerdo de estas cosas. Es como si él dijera, yo me acuerdo el año pasado cómo acompañé la fila para encaminarnos hacia el templo, y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje en alabanza, en adoración hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Uno más, dos más. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y no es porque tuviera problemas. Él quería encontrarse con Dios. Él era un sediento de estas aguas. ¿Por qué te abates? Mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, me acordé de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Este es un versículo importante. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Diga esa frase conmigo. Un abismo llama a otro. Cuando tú tienes sed de Dios, es como que un abismo está dentro de ti, y este abismo clama por algo inmenso que es Dios. Otro abismo, algo tan enorme. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este hombre era un hambriento de Dios. Y la gente que Dios levanta, escúcheme, la gente que Dios levanta y la gente que Dios unge y la gente que Dios respalda, no es a los que están clamando por el pan, por las codornices, por el agua. Es la gente que, como Moisés decía, quiero conocerte. Aquellos querían codornices, carne. Quiero caminar en tus caminos, decía Moisés. Aquellos querían agua. Señor, muéstrame tu gloria. Y aquellos querían que se abriera el mar. La gente que Dios usa es esta. Los que Dios levanta son estos. Los que dejan a un lado tantito su necesidad y empiezan a buscar por Él. Se trata de Él. Se trata de Él. No se trata la alabanza, no se trata de encontrar canciones que te hagan sentir a ti bonito. No se trata de que sientas bonito. Se trata de cantarle a Él, de adorarlo a Él, de encontrarnos con Él. Dejemos a un lado esos pensamientos, esas niñerías espirituales. No voy a la iglesia porque no me siento a gusto. Eso es ser niño espiritual. No se trata de ti. No se trata de ti. Se trata de Él. Se trata de Él.